Para el día de hoy traemos un video muy especial. Vamos a hacer un recorrido por la biografía de Antoni Gaudí, utilizando como hilo conductor las obras que encontramos del arquitecto en Barcelona. Aunque ojo, vamos a utilizar obras un poco más desconocidas, ya que bueno, sobre la Casa Milà y la Casa Batlló ya tenemos videos específicos, pero bueno, básicamente queríamos hacer una selección de 5 edificios que nos sirvan para entender la vida y obra de uno de los arquitectos más importantes del mundo, o bueno, por lo menos el más importante de esta hermosa ciudad, Antoni Gaudí. Vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar por el comienzo, y este puede ser un dato que sorprenda a muchas personas, pero Gaudí en realidad no nació en Barcelona. Antoni Gaudí nace en 1852, vamos a decir que nació en Reus, que es la capital de la comarca del Baix Camp, que es una región al sur de Cataluña. Existe una pequeña polémica en cuanto al lugar de nacimiento, porque bueno, parece ser que efectivamente nace en Reus. Además se tiene la partida de bautizo que certifica todo esto, pero luego en su edad adulta Gaudí se la pasó diciendo que él en realidad era de Riudoms, que bueno, es un pequeño municipio situado a pocos kilómetros de Reus. Parece ser que no lo dejaron hacer alguna reforma en una iglesia de Reus, cosa que le molestó mucho, por cierto, y por eso se la pasó diciendo, bueno, negando que él había nacido en Reus, y por eso se dice al final que, bueno, por eso la confusión. Like si eres de Riudoms, si estás viendo este video. Aún así, sabemos que Gaudí desde muy pequeño tuvo una salud muy débil, o sea, que era un poco enfermizo, por lo que nunca llegó a asistir con regularidad a las clases en Reus, que se pasó efectivamente largas temporadas en Riudoms, donde su familia tenía una pequeña estancia veraniega. O sea, que de todas maneras se la pasa un poco entre ambos lugares. Por esto, pues yo creo que al final da igual dónde nació Gaudí. Creo que lo importante de esta primera etapa de su vida es que Gaudí nace, crece, se forma en un entorno principalmente rural. Y este tema, pues no me lo estoy inventando yo. De hecho, la mayoría de biografías hacen referencia a cómo desde muy temprana edad Gaudí pues va a desarrollar esta sensibilidad muy especial que tenía por el entorno natural en el que vivía, que se la pasaba mirando los paneles de abejas, estudiando las espirales de los caracoles, descifrando las formas de los árboles. Desde muy pequeño se interesó por todos estos secretos que guardan las formas orgánicas. Para Gaudí la naturaleza era un gran libro siempre abierto y que uno debía esforzarse en leer. Pero bueno, continuemos, porque además de venir de un entorno rural, podemos decir también que viene de un entorno artesanal. Más de 5 generaciones en su familia trabajaron en la manufactura de productos de cobre, o sea, eran caldereros, un oficio del que Gaudí estaba muy orgulloso, por cierto. Decía que fue gracias al oficio de su padre que desarrolló cierta habilidad a la hora de entender el espacio y el volumen, que por esto tenía una imaginación espacial bastante singular. Aún así, Gaudí no va a continuar como con esta tradición de su familia. Gaudí nace en una época bastante bisagra en la que se estaban dando cambios casi que en todos los niveles de la sociedad, y esto pues de dedicarse al oficio de tu padre estaba un poco pasado de moda. Es por este motivo que la familia de Gaudí pues va a hacer como un pequeño esfuerzo económico, van a vender algunas propiedades para enviar a sus hijos varones a la universidad. Y es de esta manera en la que Gaudí desembarca en Barcelona, que bueno, en esta época era la ciudad de los prodigios, estaba en plena revolución industrial, además de que estaba pues experimentando un desarrollo cultural sin precedentes. Que sobre esta temática tienen una serie de 3 videos en nuestro canal, que bueno, son nuestros primeros videos, nuestros favoritos también. Pero bueno, Gaudí llega a Barcelona, aquí estudia arquitectura, pasa el resto de su vida, pero sobre todo en Barcelona desarrolla la mayoría de sus obras. Por esto, a partir de aquí empezamos el video. Vamos a hacer una lista de las 5 obras esenciales para entender a uno de los arquitectos más universales de la historia, bueno, el más importante de la ciudad, Antoni Gaudí.
Entonces, Gaudí llega a Barcelona en 1868, termina la enseñanza media y luego finaliza sus estudios en la Escuela de Arquitectura, de la que se gradúa en 1878 con 26 años. Esta época de estudiante tengo que admitir que me gusta mucho porque, bueno, sabemos qué tipo de estudiante era Gaudí, y era un pésimo estudiante. Parece ser que no iba mucho a clases, o sea, se la pasaba leyendo, investigando diferentes tipos de arquitecturas, un poco exóticas, por cierto. Se la pasaba en conciertos, en el teatro, en algunas tertulias intelectuales, además de que empezó a empaparse con toda la historia y la arquitectura, bueno, no solo la que había en Barcelona, sino en toda Cataluña, o sea, se la pasaba de excursiones y de viajes. Otro aspecto interesante de su etapa de estudiante es que, bueno, como nombramos antes, su familia no era la más adinerada del mundo. Por este motivo, mientras él estaba estudiando, tuvo también que trabajar como delineante para algunos arquitectos que ya pues eran un poco de renombre en la ciudad. Y bueno, parece ser que fue gracias a estos contactos, en especial el trabajo con Joan Martorell, lo que permite que Gaudí empiece pues una vida laboral y reciba además su primer encargo. La primera obra de Gaudí se trata de estas farolas que encontramos en la Plaza Real, en la zona antigua de la ciudad, en el barrio gótico. No les voy a dar muchas indicaciones porque, bueno, estando en la plaza, las farolas son muy fáciles de identificar. Creo que no es muy usual encontrar farolas así de coloridas y con tantos detalles. Para hacer la primera obra de Gaudí, yo creo que es como toda una declaración de intenciones. A pesar de que había sido pues un estudiante un poco disperso y que este era pues como su primer encargo y que en teoría debía ser pues como un trabajo sencillo, yo creo que se alcanza a vislumbrar las cualidades creativas y sobre todo pues un poco la osadía que tenía Gaudí a la hora de concebir sus obras. Y este rasgo parece ser que estuvo desde el comienzo, por eso siempre se recuerda como el director de la Escuela de Arquitectura, en el momento en el que Gaudí se estaba graduando, llegó a afirmar que no sabía si le estaba dando el título a un loco o a un genio. Él dijo que el tiempo lo iba a decir. Poco tiempo después de las farolas, y bueno, cuando digo poco tiempo es el mismo año, Gaudí recibe el encargo de la Casa Vicens, la cual podemos encontrar en el distrito de Gracia. Con esta obra se inaugura oficialmente la carrera de Gaudí. Es su primer gran proyecto, además de que, bueno, con esta casa inauguramos la primera etapa del arquitecto, llamada la etapa orientalista. La verdad es que es una casa bastante ecléctica en la que Gaudí logra pues una primera síntesis de lo que hasta el momento él entendía por la arquitectura. Por un lado, tenemos una clara influencia del arte oriental, digamos que la arquitectura que podemos encontrar, por ejemplo, en la India, en Persia, en Japón, y es que debemos tener en cuenta que en esta época se está despertando cierto interés por estilos un poco más exóticos, incluso pues en el caso de España, sobre todo, se empieza a redescubrir el estilo hispanoárabe, nazarí, que tanto se había desarrollado en el sur. Parece que Gaudí, por ejemplo, pues tenía una auténtica fascinación por la Alhambra. Todas estas influencias están presentes en la casa, pero luego hay otro aspecto que empieza pues como a tomar mucho protagonismo, que sería la presencia de la naturaleza dentro de los elementos decorativos de la casa. Según las palabras de Gaudí, cuando fue a tomar las medidas, el solar estaba totalmente cubierto de las mismas flores amarillas que luego utiliza como tema ornamental en las cerámicas. Cuenta también que encontró una palmera totalmente exuberante que luego forjó en hierro y que también utilizó para la valla y la puerta de la casa. Y como esto tenemos 1000 ejemplos más. Digamos que Gaudí logró de alguna manera integrar toda la flora y la fauna que había alrededor en la arquitectura de la casa. Todo esto, entonces, sumados a los elementos orientalistas, dan como resultado pues una de las casas más originales de Gaudí. Es una casa que la gente no suele visitar mucho, pero bueno, yo creo que es maravillosa. Además de que si hoy en día llama bastante la atención y digamos que bueno, ya podemos estar un poco acostumbrados al estilo de Gaudí, pues imagínense en la época bueno, que fue construida tener una casa así en Gracia. Vamos a ver ahora la tercera obra. Lo curioso es que vamos a seguir en el mismo año, porque es en este año cuando Gaudí recibe el encargo de las farolas de la Casa Vicens, cuando Gaudí recibe también un proyecto un poco menor
ya que pues él debía fabricar unas vitrinas para una guantería pues muy reconocida de la ciudad, las cuales iban a estar en la Exposición Universal de París de 1878. Y bueno, este suceso de las vitrinas se nombra bastante, bueno, en las biografías de Gaudí, ya que fue gracias a este encargo que el industrial catalán Eusebi Güell se pone en contacto con el arquitecto. A partir de aquí, pues empieza una relación entre ambos muy estrecha, una relación además de mutua admiración, tenían muchas aficiones compartidas, pero lo más importante es que a partir de aquí Güell se convierte pues en el mecenas de Gaudí, y estamos hablando de un mecenazgo prácticamente renacentista. Güell le va a dar todo el apoyo, la libertad, el dinero para que Gaudí pudiera desarrollar su talento y sus cualidades artísticas. Además que claro, o sea, ser amigo de una de las personas más adineradas e influyentes de la ciudad pues ayudó en que Gaudí pues estableciera nuevos contactos y participara en proyectos bueno, cada vez más ambiciosos. Y es por esto que siempre se nombra el suceso de los guantes. De todas las obras que Gaudí hizo para Güell, vamos a destacar el Palau Güell en la calle Nou de la Rambla, nuevamente en la zona antigua de la ciudad. Si bien es una obra que sigue estando en la etapa orientalista de Gaudí, que bueno, digamos que sigue muy en sintonía con la Casa Vicens, personalmente creo que es una obra pues mucho más atrevida de Gaudí, más trabajada además, ya que se trató de la primera obra que Gaudí le hizo a Güell, por lo que parece ser que le puso bastante empeño. Esta casa tampoco es la más visitada de Gaudí, además que bueno, cuando uno ve la fachada, que es un poco tosca, no creo que se alcance uno a imaginar todo el lujo y la opulencia que Gaudí despliega en el interior del palacio. Yo creo que tendrían que visitarla solo por ver con sus propios ojos el salón central, el cual está coronado con una cúpula parabólica que sobrepasa la altura de la azotea y permite la entrada de luz a través de unas perforaciones que hace Gaudí. Bueno, parece como un planetario. A mí la verdad es que me encanta este detalle. Incluimos esta obra porque tener justamente a este promotor va a ser fundamental para el desarrollo de la obra de Gaudí. A partir de aquí Gaudí participa en proyectos cada vez más ambiciosos y su estilo se va consolidando. Se dice también que en esta etapa de su vida Gaudí tenía un aspecto como de dandy, que le gustaba utilizar trajes caros, que iba siempre arreglado, que le gustaba frecuentar los teatros de la ciudad, además que iba siempre en carruaje. En esta etapa de su vida tenemos a Gaudí disfrutando de todos los discretos encantos de la burguesía. Llegando a finales del siglo XIX, Gaudí se establece ya como uno de los arquitectos más importantes de la ciudad. Empieza a recibir cada vez más encargos, incluso su fama se está extendiendo por toda España. En esta época empieza también la segunda etapa de su trayectoria, llamada la etapa neogótica, momento en que Gaudí parece ahora inspirado en el arte gótico medieval. Aunque tenemos que decir que Gaudí pues recreaba este estilo muy a su manera. Él consideraba que esta era una arquitectura imperfecta. Decía, por poner un ejemplo, que las catedrales de la Edad Media tenían que utilizar muletas para sostenerse. En cambio, Gaudí utilizaba los arcos catenarios que le permitían liberar al edificio de estos contrafuertes y arbotantes. O sea, que Gaudí estaba experimentando con todos estos elementos. De esta etapa vamos a destacar el Colegio de las Teresianas, que se encuentra en el distrito de Sarriá-Sant Gervasi, aunque de esta lista que estamos haciendo es la única obra que no se puede visitar, ya que es un colegio privado. Pero bueno, la incluimos porque bueno, yo creo que es uno de los mejores exponentes de esta etapa, además de que bueno, es una de las obras más austeras de Gaudí, ya que el voto de pobreza de la orden le impedía pues levantar así un edificio ostentoso. De hecho, sobre esta construcción pues siempre se nombran las peleas que tuvo Gaudí con Enrique de Ossó, que bueno, era el sacerdote que había encargado la construcción y que no hacía otra cosa más que decirle a Gaudí todo el tiempo que se tenía que ceñir al presupuesto. A lo que Gaudí termina respondiendo que cada uno debía estar en lo suyo. Gaudí haciendo casas y Enrique haciendo misas. A pesar de estas discusiones que estaba teniendo con el sacerdote, fue en esta etapa de su vida en que encontramos a Gaudí cada vez más rodeado de un entorno eclesiástico.
digamos que poco a poco fue dejando atrás esta vida burguesa de los placeres y los gustos materiales hasta convertirse en una persona sumamente religiosa. Esto fue una evolución paulatina hasta el punto en el que, bueno, ya en sus últimos años de vida, Gaudí llevó una vida totalmente ascética, que bueno, no por nada Gaudí es conocido como el arquitecto de Dios. Esta etapa, o sea, la neogótica, sería la última etapa de exploración, porque ya empezando el siglo XX es el momento en que Gaudí configura pues, un lenguaje arquitectónico único, personal, muy difícil a veces de definir. Vamos entonces a finalizar el video con la última obra de esta última etapa. Entonces, yo sé que al comienzo dije que no iba a incluir obras conocidas de Gaudí, y esta pues es su obra más famosa, incluso siendo una iglesia inacabada y con un estilo indescifrable. Yo creo que es una de las iglesias más reconocidas del mundo, pero bueno, la verdad es que la Sagrada Familia es una obra que logra resumir bastante bien pues digamos que todo este viaje personal que hace Gaudí a lo largo de su vida, especialmente la fachada del Nacimiento, que de las 3 fachadas que tiene la iglesia, fue la única en la que trabajó Gaudí, que el resto fue hecho posterior a su muerte, por lo que nos sirve para entender pues, este momento de plenitud en su obra. Y bueno, lo primero que tengo que decir es que a pesar de que dejé la iglesia para lo último, la Sagrada Familia fue uno de los primeros encargos que recibió el arquitecto. Esto, bueno, no lo saben muchas personas, pero fue al inicio de su carrera cuando Gaudí cuando tenía 31 años que empezó la construcción de este templo. Lo que pasó fue que él siguió construyendo la iglesia durante 43 años de manera paralela al resto de proyectos que, bueno, los que he ido nombrando. Pero bueno, ya para ir concluyendo, con la llegada del nuevo siglo, Gaudí inicia su periodo más creativo. Es por esto que bueno, sus obras más icónicas e importantes son de este siglo, además de que en este punto Gaudí pues, ya era una especie de leyenda viviente en la ciudad, era un personaje pues, muy reconocido. Todas estas construcciones hacen parte de la última etapa de su trayectoria, conocida como la etapa naturalista, en que Gaudí logra como, bueno, desplegar todo su armamento después de bueno, haber probado muchas cosas, experimentar con diferentes estilos y sobre todo después de volver suyas todas estas formas de la naturaleza. Gaudí logra desarrollar un lenguaje arquitectónico propio, o sea, llega básicamente a este punto de máxima madurez creativa. Paradójicamente, este esplendor coincide con un progresivo retraimiento de su personalidad. En esta época pues, van a morir muchas personas de su entorno más cercano, hablo de su familia, pero también de algunos amigos como Wei. Además, en la ciudad pues, hay un par de sucesos que también hace que Gaudí pues, esté cada vez más introspectivo. En sus últimos años, Gaudí deja los carruajes que nombramos antes, o sea, se movilizaba únicamente a pie. Además, pues en esta época vivía en total pobreza y castidad, ya que bueno, Gaudí nunca se casó ni tuvo hijos. Se habla también de que tenía un aspecto físico bastante desmejorado, porque bueno, Gaudí era como medio vegetariano. Tenía pues como una dieta muy estricta siguiendo unas teorías de un médico naturista alemán que había en esta época. Incluso sus últimos años de vida Gaudí se traslada a la Sagrada Familia, donde va a tener su casa, su taller, pero también lo que se iba a convertir en su obra maestra. Y bueno, fue un 7 de junio de 1926, después de terminar pues una larga jornada de trabajo, Gaudí sale de la Sagrada Familia en dirección a otra iglesia, que era la iglesia de San Felipe de Neri, donde estaba su confesor, pero al pasar por la Gran Vía pues va a ser atropellado por un tranvía. Parece ser que el golpe pues no fue tan grave, o sea, no fue para tanto, pero nadie lo reconoció, por lo que al final no recibió la atención médica necesaria. Antoni Gaudí muere el 10 de junio de 1926, con 73 años de edad, probablemente en la plenitud de su carrera. Estas eran las 5 obras que les traíamos para el día de hoy. Sobre todo en los comentarios queremos saber cuál es su favorita o si hay alguna que les pareció que la debimos haber incluido. Como dijimos, no pusimos pues como las más famosas ni las más conocidas, porque pues bueno, sobre esto ya tenemos otros videos que se los vamos a dejar por aquí por si quieren verlo. Y como bonus track les dejamos también este hotel que están viendo en pantalla, que fue un proyecto que le encargan a Gaudí en 1908
que iba a ser pues como un hotel rascacielos en Nueva York, que al final pues nunca se llevó a cabo. Pero bueno, creo que también es una obra bien curiosa que no muchas personas conocen del arquitecto. ¿Se imaginan Nueva York ahora con eso? Sería muy extraño. Ya saben, si les gustó el video, dejen el like, suscribirse para no perderse todo nuestro contenido y nos vemos entonces en el próximo video. Hasta la pronto.